Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast donde estaremos platicando de esos personajes que a veces son más memorables que los propios protagonistas. Pero antes de comenzar, amiga, ¿cómo estás? Hola Ale, estoy muy bien y como ya lo mencionas, vamos a platicar sobre antagonistas y de su importancia dentro de una historia. Para dar una definición breve, pues son personajes que encarnan una fuerza opuesta para el protagonista y su deseo o su propósito en la historia. Así que básicamente son este incordio que van a tener para que el protagonista consiga lo que quiera o lo que está buscando en la historia. Y para mí, amiga, a veces siento que el protagonista pues es el que lleva la historia o el que le están pasando las cosas, pero al antagonista siento que es quien hace a veces que pasen esas cosas y a veces siento que el protagonista nos hace sentir todavía más en el sentido de que nos hace hacer corajes, nos hace decir no, ¿por qué? Y esto y lo otro. Entonces creo que eso a veces hace que sea más memorable que el propio prota, ¿no? O sea, en el sentido de que dices, ay, no, es que me acuerdo cuando hizo esto, cuando dijo esto, o hizo que pasara esto, más que lo que le pasaba al protagonista. Es que creo que si están bien construidos, al final le dan el toque y la chispa y hacen que todo sea más interesante. Resultan ser buenos villanos y como dices, pues a veces hasta te resultan más atractivos que nuestro protagonista o ganan esta relevancia que pues también la protagonista, pero como el lado oscuro, la maldad o así, ¿no? Sí, totalmente. Pero pues vamos a comenzar con nuestros antagonistas favoritos. Yo traigo aquí a uno que yo creo que ya el podcast debe de llamarse el podcast de Ser Humilde Opinión sobre La Sombra del Viento. Pero pues yo traigo a Javier Fumero. Él, pues vamos a decir que es el primer torturador que traigo el día de hoy, porque al parecer como que mis antagonistas favoritos hacen mucho eso. Y pues este personaje de esta icónica tetralogía era un ser súper frío, calculador, que pasó de ser mercenario a policía torturador al final de la Guerra Civil Española. Y pues él torturaba a gente y a otros personajes dentro de esa tetralogía en los sótanos del Montjuic. Para mí, algo que caracterizaba mucho a Fumero era tenía tan pocos diálogos y cuando lo leías o veías que decía algo, era muy contundente y era más como la maldad de sus acciones que hacía que la historia tuviera también como un hilo conductor dentro de. Entonces, para mí Fumero se me hace también un personaje que dentro de lo que podemos llamar enigmático, creo que formaba este hilo conductor de maldad dentro de la historia y, ay, no sé, es que a mí me gusta muchísimo. No puedo entrar como más a detalle en ciertas cosas porque serían spoiler, pero sí se me hace un villanazo, o sea, es uno de los que siempre tengo muy, muy presentes. Es muy bueno y aparte siento que siempre me dio la facilidad Carlos Ruiz Zafón de imaginarlo físicamente, entonces como que lo tengo muy definido en mente de que si dices su nombre digo sí, yo imagino un señor bastante específico. Me gusta esta lección. Yo elegí Ambrose Anso de El nombre del viento de Patrick Rothfuss, esta saga o trilogía o lo que sea que el autor quiera decidir en algún momento de fantasía, donde tenemos a nuestro protagonista Copt, que además de haber pasado diferentes situaciones bastante difíciles en su vida, la principal, la matanza pues de sus padres, que lo llevan a estudiar a la universidad para aprender magia y sobre los Chandrians, a quien considera como que los relacionados con la muerte de sus papás. Ahí conoce a
nuestro antagonista Ambrose, que básicamente es un chavito que le hace la existencia imposible solo por el hecho de existir. Es este típico personaje adinerado, arrogante, que quiere hacerlo sentir menos justo porque nuestro protagonista no tiene dinero, no viene de una familia de renombre. Y creo que hay momentos en que el protagonista necesita como esa dosis de humildad o de retos, o sea, porque luego es este tipo de personaje que es insufrible a ratitos, así que me parece muy interesante cómo Ambrose a ratos lo hace renegar, pero yo creo que hay un punto en donde empieza a escalar y se lo toma bastante personal y ya termina decidiendo que quiere desaparecerlo del mapa, o sea, matarlo. Entonces pues ya se pone todavía más deep el asunto. Siento que básicamente es como un Draco Malfoy. En algún punto les digo que sus encuentros sí son bastante como graciosos. Tengo muy presente en un intercambio que hay como de esta magia que manejan en este mundo y pues le da el toque de acción a la historia. Y además, por si no fuera suficiente, tienen el mismo interés amoroso que hace que pues también tengan esta rivalidad. Entonces me gusta mucho, es un personaje que funciona muy bien, no está 100% presente en la historia, pero cuando aparece tiene muy buenas apariciones y ojalá pudiera decirles más, pero el señor Patrick Rothfuss no se ha dignado de escribir o publicar la tercera parte, entonces... Oye, y esa es por la razón que yo no me he animado a leerlo, porque me va a dar el coraje de la vida de que todavía no esté esa última parte, pero sí, sin duda estos personajes antagonistas que nos hacen también reír, creo que hace que sean todavía aún más memorables. Pero yo paso con mi segundo personaje torturador del día de hoy. Y creo que voy a decir uno de los villanos que mucha gente puede tener como en la mente o como muy presente, y es Dolores Umbridge de Harry Potter. Específicamente, bueno, este personaje sale mucho en la Orden del Fénix y las Reliquias de la Muerte. Aquí siento que la escritora de estos libros nos da una gran lección de cómo una apariencia puede engañar tanto. O sea, Dolores es una señora bajita que ama los gatos y le encanta el color rosa, al igual o en la misma medida que torturar a los alumnos de Hogwarts que no cumplen las reglas que ella impone cuando fue directora en el castillo. Ella, te lo juro, que me dio más miedo que Voldemort. Porque al final del día ella tenía un discurso de que todo es por su bien y de disciplina estricta y de todas esas cosas que al final ocultaban su maldad, porque yo estoy segura de que ella odiaba a los niños y a los adolescentes. O sea, tenía toda esta ira como internalizada y a la mínima provocación hacía que los estudiantes de Hogwarts la pasaran muy mal y que hicieran a Hogwarts un lugar pues no seguro, ¿no? Que digo, a mí siempre me ha dado mucha risa porque Dumbledore siempre le decía a Harry Potter que Hogwarts era un lugar seguro y al final de cada de cada libro Harry Potter andaba todo mayugado y le pasaban un montón de cosas ahí en Hogwarts, pero sí, o sea, esta señora de veras que se gana así el premio de las malas de las más malas, o sea, sí me da, o sea, me acuerdo y me da así como un montón de cosa, no sé. Pero sí, sin duda creo que Dolores es una gran antagonista en el sentido de que me da como hasta miedo, en cierto sentido. O sea, que digo, híjole, qué pesadilla tener a alguien así en tu vida, ¿no? Creo que la saga en general tiene antagonistas variados y para elegir me gusta la elección que hiciste porque justo refleja lo de la onda de las apariencias y demás, ¿no? En mi siguiente recomendación / elección decidí hablar sobre el mismísimo diablo que aparece en la vida invisible de Addie LaRue. Básicamente en esta historia tenemos a Addie, una chica que en su afán de huir de un matrimonio forzado invoca a dioses antiguos para que la liberen, pero pues sale mal.
sale mal y termina invocando al mismo diablo, con quien decide hacer un pacto de inmortalidad que le cuesta el hecho de que otras personas la puedan recordar o puedan recordar su existencia. Personas en general, ya no digamos sus seres queridos, ¿no? Entonces, acá tenemos no solo esta aparición de un primer momento, sino como la historia va siguiendo cómo se desarrolla la vida de Adi a través de los años, pues tenemos diferentes apariciones de el diablo. Entonces es una construcción bastante interesante de este antagonista, porque siento que en algún punto logra que no te caiga mal, que escuches sus emociones, porque sí, al parecer tiene emociones, y que te involucres de forma más directa, que en parte es uno de los objetivos, creo yo, del autor al escribir como este tipo de relación que tienen. Es un juego muy interesante el que hace su papel en la historia. Hay un punto en el que ya no solo es el diablo, sino que Adi decide ponerle Luke. Entonces ya tenemos como esta referencia y demás. Y los diálogos que sostiene y la interacción que hay con la prota me gusta. Creo que diría que es de mis favoritos justo por el peso que tiene para la historia, que no solamente impide lo que decíamos, los objetivos de Adi y demás, sino que le va dando otro sentido a cómo se va desarrollando la historia y vemos un poquito más su otro lado, su versión de los hechos. Entonces, por eso quería mencionarlo acá. Oye, y es que ¿no te parece que este estilo de antagonistas que son súper encantadores en el sentido de que dices, uy, o sea, me hacen como desatinar y todo, pero te hacen reír, te hacen de repente, no sé, como que sacar una sonrisa, y eso solamente a mi punto de vista me demuestra que a veces puedo llegar a ser bien tóxica, de que dices, híjole, me encanta este hombre que es malo y que hace de las suyas y todo, pero me mantiene la risa y risa, ¿no? Pero sí, también es este estilo de antagonista que hace hacer muchos corajes, pero te hace reír y se te olvida. No sé, siento que es mucho de eso. Pues sí, es jugar como entre el límite también de tu parte a lo mejor moral o como lo que quieras, de que cuando apruebas acciones y cuando no, y que le den como estas características también acá físicas de un atractivo y demás, porque no es como esta figura que uno imaginaría, ¿no? Sino que adopta una figura pues como de un hombre. O al menos así lo percibe de repente Adi. Entonces, no sé, es un juego interesante para el lector enfrentarse a este tipo de personajes que no son del todo los villanos que esperas y que pues les conoces su lado amable, su lado humano y así, ¿no? Que pasa y me recuerda un poco a, no sé, películas de Disney cuando vemos la madrastra de Blancanieves, ¿no? Que tiene como su pasado que la llevó a ser así o demás. Entonces, me gusta que le den ese peso de razón de ser. Y hablando de villanas de Disney, amiga, yo te traigo para mí una de las villanas más malas y pues sí, malvadas en todo el sentido de la palabra. Y es que imaginemos que es como el cúmulo de todas estas villanas de Disney, ya que les estoy hablando de Levana Blackburn de Las Crónicas Lunares. Las Crónicas Lunares son retellings de distintas princesas de cuentos y personajes de cuentos como Caperucita, Rapunzel, Blancanieves, Cenicienta, etcétera, ¿no? Y yo cuando terminé de leer toda la saga, y después de que me enamoré más de un personaje, debo de decir, porque tiene personajes masculinos. Algunos sí son como medio un mueble, ahí nomás de adorno, pero hay otros que sí son igual súper encantadores y que rayan un poco dentro de lo de que son como, pues esos de los de chingaquedito, pues, o sea, que dicen cosas para molestar a las protagonistas, pero al mismo tiempo, pues muestran vulnerabilidad o muestran ese estilo como de protección. Y hay unos que me caen muy bien. Y yo, ya después de que terminé y que me enamoré y que hice corajes y que lloré y todo, llegué a la conclusión de que Levana es una de las mejores villanas que yo he leído en mi vida. Y es que, bueno, lo que hizo esta Marissa Mayer
fue que después de que sacó la saga principal, sacó otros 2 libritos así como de compañía, ¿no? Dentro de los cuales está Fairest, que nos cuenta la historia como, digamos, pues sí, desde que era chica de Levana, y podemos entender toda esta ira y toda esta maldad de por qué ella llegó a ser tan fría, porque aquí les digo, ella torturaba, pero o sea, sin titubear en ningún momento, o sea, ay, no, yo me acuerdo y digo, y eran torturas también como muy permanentes, así lo voy a dejar, o sea, en el sentido de que, ay, bueno, no era un rasguño, o no era como que algo así como que fácil de curar, me parecía súper despiadada, y aunque pues ella nos presenta la historia de ella, de cualquier manera no la puedo como que excusar en el sentido de que sí hacía cosas terribles, ¿no? Y al final del día, pues ella quería como que, pues conquistar toda una galaxia, básicamente, a través de, pues sí, cosas cero amables, todo turbio, todo feo, todo oscuro. Y a mí me ponía los pelos de punta cuando ella salía así como a cuadro dentro de la historia, me ponía los pelos de punta porque decía, ay no, ¿ahora quién va a torturar? Yo sé de que no, ¿ahora qué va a hacer? Pero es muy bueno y me gusta que las Crónicas Lunares tiene, pues sí, que ha cuidado la historia de todos los personajes, no solamente como de los súper principales, podemos ver por ahí también que hubiera sido de ciertos personajes si no hubieran vivido ciertas cosas. Entonces se me hace muy, muy interesante y hasta la fecha creo que tanto en apariencia como por dentro, en el sentido eso de ser malvado y todo esto, ella la lleva de ganar porque dentro de estos personajes ella tenía como el poder de un encantamiento para verse mejor, en el sentido de que podía cambiar de que cómo se veía, pero llegó el punto en que ya no podía ocultarlo y es una villana que siempre trae un velo, porque por azares del destino, que eso lo encontramos en Fairest, ella está quemada de la cara. Entonces llega el punto en que ya algo pasó y ya no puede hacer este encantamiento, entonces ella usó un velo así para ocultarlo, y de hecho en la portada del libro así viene. Entonces, ay no, es que lean esos libros, es que ay, a mí me gustan mucho. Y tiene como muchísimas referencias de todas las villanas que conocemos de niñas, o sea, en el sentido de villanas de Disney que pudimos haber visto en las películas o que pudimos haber leído en los cuentos. Tiene todas estas cuestiones ahí que hacen pues sí como una mega villana gigante de ese tipo de historias. Entonces es muy, muy interesante y la psicología de esta villana creo que se puede transmitir mucho a pues asesinos seriales reales en cierto sentido, pero igual no puedo indagar aún más porque sería aún más spoiler, pero siento que está muy bien construido a base de eso. Me gusta cómo te emocionas hablando de la historia y sentí que no tenía como referencia hasta que mencionaste lo de la cara quemada, porque en algún punto vi a alguien usar como este disfraz y demás, entonces suena bastante interesante que haya tomado como los elementos de todas para hacer algo así grande, ¿no? Respecto a mi última elección, tenía varias opciones, pero decidí agarrar como la más reciente porque acabo de terminar de leer 50-50 de Steve Kavanaugh, que habla sobre 2 hermanas que se acusan mutuamente de asesinato y tienes que descubrir como quién es la culpable. Y no es cualquier asesinato porque es el asesinato de su propio padre. Entonces ya tenemos de por sí la idea bastante fuerte, pero lo interesante acá es que vamos a conocer la perspectiva de ambas en el libro junto con la de sus abogados, y tenemos capítulos alternados donde está la perspectiva de ella, que es la hermana, pues la culpable, ¿no? La que cometió los hechos. Y me gusta mucho porque de lleno ya tienes esta intriga, no conoces su nombre, solo sabes que es ella y vas viendo todas las cosas que
hizo y qué va a hacer para tratar de encubrirse y de culpar a su hermana, porque ese es su objetivo. O sea, su objetivo es salir bien librada del juicio, que nadie sospeche de ella y que todo salga pues como lo planeó. Entonces, para empezar, eso ya me parece bastante macabro, pero si le sumamos el hecho de que pues no es como asesina de única ocasión y que ya tiene como experiencia en esto y que podría decir yo que ya cae en ser sociópata, híjole, o sea, me gustó mucho cómo construyó este personaje, porque tú en algún momento dudas de ambas, está justo enfocado a que dudes de ambas, pero ya cuando descubres hasta el final quién realmente de las dos cometió todos estos hechos, te das cuenta que pues, era muy buena fingiendo, muy buena encubriéndose y tenía todas estas características que hacen que te dé más miedo a alguien, ¿no? Así como que no rompe un plato y al final termina siendo peor, no sé, la verdad es que me gustó la forma en que manejaron esto, más por la relación que se maneja con, pues no la protagonista, porque ambas protagonistas en la historia, pero con la inocente, digamos, porque pues son hermanas, ¿no? Y vas viendo cómo... Ay, no sé, cómo se construye todo alrededor de su mentalidad y de su maldad y wow, o sea, me gustó mucho y por eso la quería mencionar y porque luego siento que es todavía más cercano a la realidad que existen ese tipo de personas en el mundo que se encubren muy bien y que pueden ser como los villanos de historias de otras personas. Ay, no sé. O sea, yo estoy encantada, ¿no? Hay cosas que digo ya sí y nos vamos como al libro en sí. Hay cosas que no se sostienen y que son bastante como pues improbables y que pones en tela de juicio, pero a mí me encantó en general cómo está manejada la historia. Qué padre, me gusta como el título eso de 50 y 50 porque pues tienes como que, pues sí, la probabilidad de 50-50 quién lo hizo, ¿no? Total, todo el libro, o sea, hacen que funcione todo el libro, digo, al menos en mi caso, todo el libro estaba cambiando entre una y otra. Hasta el final sí, como que quise ver lo que hizo el autor, pero de cualquier manera, ay no, o sea... recomiendo. Excelente. Pues bueno, así con todas estas recomendaciones y toda esta platiquita, vamos a dar por concluido el episodio de hoy. Ya saben, pueden dejarnos sus recomendaciones en la caja de comentarios. ¿Cuál es su antagonista favorito? ¿Qué villano los hizo sufrir más? ¿O qué villano odiaron tanto que no se les puede olvidar? O sea, que lo tienen siempre bien presente. Sí, seguro que hay varios por ahí, entonces vayan a comentarlo en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Cero Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Ale la encuentran como Leer en Todas Partes y a mí como Aries en Libros, ambos usuarios con guiones bajos intermedios. Igual en Instagram y TikTok y recientemente a Ale en Facebook para que vayan a seguirla. Y pues nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.